pues muy buenas tardes de nuevo a esta, a esta sexta, ¿no? charla café sobre emprendimiento, pues que estamos organizando desde la Cátedra Andalucía Emprende de la Universidad de Huelva, pues en el marco también de su club de emprendimiento. Y pues lo que hemos venido haciendo hasta ahora y lo que hacemos hoy es invitar a personas, ¿no?, que bien desde dentro de la Universidad de Huelva o bien desde fuera de la Universidad de Huelva, pues nos parezca que tengan cosas que contar a propósito del emprendimiento, ¿no?, con esta idea de escuchar experiencias de primera mano de gente que en algún momento de su vida ha estado emprendiendo, pues bien en la iniciativa social, bien desde la iniciativa pública, bien desde el mundo de la empresa, ¿no? Entonces, la invitada de hoy, pues en ella confluyen dos cosas. Uno, que es interna, que es profesora contratada doctora del Departamento de Economía de la Universidad de Huelva, pero además también es socia promotora y muy involucrada en la empresa de base tecnológica Sintering, que es soluciones de inteligencia territorial, ¿no? Celia también, además, pues es profesora en el departamento. Ella también es directora del máster de empleo que se organiza desde la Facultad de Ciencias del Trabajo y que es un máster interuniversitario con la Universidad de Huelva, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Granada, ¿no? Y pues hacía muchas cosas desde siempre, desde hace muchos años ya, aunque es una señora muy joven, pero desde hace muchos años ya su terreno de investigación ha estado en el campo de la inteligencia territorial, ¿no? En el centro hay, pues como una miembro de lo más activo, ¿no?, en el centro de inteligencia territorial de la Universidad de Huelva, donde fue su directora y luego también, pues siguiendo en el Departamento de Inteligencia Territorial del COIDESO, ¿no? Entonces, Celia tiene una amplísima experiencia en el análisis territorial, ¿no?, del mercado de trabajo, pero también, y ahora vamos a ver, pues pues otros aspectos de la realidad económica, social de los territorios. Así que, esta es Celia Sánchez. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes. Y la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo, le estamos haciendo a todo el mundo, porque, por no ignorar el momento en el que nos encontramos, ¿no?, que es, pues, ¿cómo estás? Y personalmente, pues, ¿cómo estás viviendo esta pandemia? Y si te está dejando algún aprendizaje, ¿no? Bueno, pues la verdad es que bien, no puedo decir otra cosa que estoy bien. Y personalmente estoy bien. Es verdad que con mucha incertidumbre, preocupada y también me siento como muy vulnerable, ¿no? Parece que esta pandemia nos parecía antes de la pandemia que esto no podía ocurrirnos nunca, que esto era como un mal sueño que teníamos ahí y ahora parece que se cumplen nuestros peores sueños y entonces un poco vulnerable, la verdad, y preocupada también. Supongo que como mucha gente, pues tengo a mi alrededor personas mayores, sobre todo mis padres, que además tienen muchas ganas de hacer cosas y la verdad no tan preocupada por mí como preocupada porque en algún momento pues, podamos contagiarle algo. Eso personalmente, pero en general, la verdad, bien, sobreviviendo al virus, que no es poco. Y profesionalmente, pues sí, la verdad es que creo que he aprendido cosas, sí, si luego podré aplicarlas o no, pero lo que sí he aprendido es a valorar las pequeñas cosas que tienen la vida. Antes como que estábamos en un mundo, o creo, después de estar meditando sobre la situación actual, creo que estábamos en un mundo excesivamente rápido, ¿no?, donde las cosas pasaban excesivamente rápido. Vivíamos cada momento como si fuese insignificante, ¿no? Y sí es verdad que me ha hecho ver las cosas de forma diferente. Creo que a nivel personal he aprendido a pararme un poco más en los proyectos, a valorarlos y a disfrutarlos. Y luego algo que también negativo, y es que yo personalmente creía, por ejemplo, que estaba bien, que era una persona que se adaptaba a las nuevas tecnologías, ¿no?,
de información, a todas las herramientas que había en el mercado y me he dado cuenta que sabía muy poco, ¿no? Entonces me he encontrado durante estos meses continuamente innovando, continuamente probando herramientas nuevas y haciendo cosas que hasta ahora no había hecho, ¿no? En investigación quizás un poco menos, ¿no? Porque solemos hacerla en equipo y podemos hacerla en Zoom, pero en docencia, pues sí, inventando herramientas nuevas, cosas nuevas, juegos, ¿no? En las sesiones que nos permita, pues, retomarla de una forma diferente. Sí, fijaros qué importante, ¿no? Esto que dice Celia, primero esta idea de la vulnerabilidad, ¿no? Y luego también esta idea de la ignorancia, es decir, como que vamos por el mundo creyendo que lo sabemos todo, de repente viene algo que nos para y dice, bueno, de todo esto que yo creí que sabía, pues resulta que no, ¿no? Y bueno, pues también qué importante es esto, ¿no? Que dices de pararse y decir, bueno, pues todo esto pasa y ahora a ver cómo nos adaptamos. Mira, la idea de invitarte, ¿no? Bueno, pues será porque, primero por esto, pues porque seguro que tienes muchas cosas que decir que pueden interesar, pero sobre todo era atendiendo a esta, dentro de toda tu trayectoria, destacando esta cosa, ¿no? De ser pues una de las pocas promotoras de empresas de base tecnológica. De la universidad, ¿no? Que se habla mucho de las EBTs y de las empresas de base tecnológica, pero hay muy poquitas y no se sabe muy bien qué son, ¿no? Entonces, pues por contarles, ¿no? a nuestros invitados de hoy al café, pues ¿qué son estas empresas de base tecnológica? Pues las empresas de base tecnológica son, por decirlo de alguna manera, son iniciativas empresariales que surgen en el ámbito de las universidades, en torno a los grupos de investigación, en torno a los centros de investigación, todas esas cosas. Tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque yo quizás discrepe un poco con la definición de empresa de base tecnológica, pero bueno, no deja de ser mi propia opinión, y es que las empresas de base tecnológica se suelen caracterizar por tener una fuerte base tecnológica, ¿no? Por tener un alto cargo de innovación y normalmente se acompaña también a la innovación tecnológica, ¿no? Yo destacaría que, bueno, no todas las tecnologías, no todas las empresas deben de tener una base tecnológica. Es verdad que las EBT surgieron quizás en mayor medida en el ámbito de la ingeniería, pero bueno, es posible tener grandes iniciativas empresariales y es posible tener empresas altamente innovadoras que no sean una innovación tecnológica, que haya innovación social y lanzar al mercado nuevas formas y nuevos productos y servicios o formas diferentes de vivir y transmitir esos productos y servicios. Entonces, por eso decía al principio que discrepo un poco en la definición, que también la he buscado, ¿no?, que hay normalmente, y dice que son empresas con una fuerte base tecnológica. Bueno, no tiene por qué ser puramente tecnológica. De hecho, nuestra empresa que tenemos ahora mismo, la Sintering, que se llama Soluciones Territorial, más que innovación tecnológica, somos de innovación social o innovación colectiva, ¿no? Y lo que transmitimos realmente son formas de hacer diferentes. Trabajamos en labores de consultoría, pero también destacamos porque intentamos transmitir metodologías de trabajo, ¿no?, individuales y colectivas, y creo que eso es importante. Por eso decía antes que discrepaba, porque no son solo lo que estamos acostumbrados de nuevos productos al mercado o nuevas tecnologías, sino formas diferentes de hacer las cosas. Claro, bueno, en cualquier caso, a lo mejor no es de base tecnológica, ¿no? Pero según lo que estás diciendo es de base de conocimiento científico-técnico, ¿no? Porque sí, esta empresa viene de un proyecto de muy largo recorrido, ¿no? Sí, evidentemente esta empresa surge así como en el año 2005, o sea que ya llevamos casi... 2015, perdón, iba a decir 15, demasiado. Y sí es verdad que nos caracterizamos por una visión diferente del territorio, ¿no? Es una iniciativa
Esta empresa es una iniciativa que sale en el marco de un centro de investigación. En ese momento era el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad de Huelva. Ahora mismo, pues todos los procesos de fusión que hemos vivido, pues estamos integrados dentro de un macrocentro de ciencias sociales, que es el COIDESO, que es el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo. Pero salimos como una empresa que trata de prestar servicios de consultoría científica y técnica, ¿no?, a la sociedad. Yo creo que si algo caracteriza a las empresas de base tecnológica es su capacidad, y además creo que es un deber nuestro, de transmitir el conocimiento que se genera en la universidad a la sociedad, ¿vale? Quizás no tanto a las empresas, que también, sino a la sociedad. Es decir, que la sociedad vea realmente qué hacemos, cómo lo hacemos y que también pueda sacar provecho de toda esa investigación que se hace en estos entornos científicos y académicos y que a veces cuesta trabajo, ¿no?, transmitirla. Claro, bueno, cuesta mucho, es difícil crear una empresa en estos contextos, ¿no? Porque además, no sé, tú me corriges si me equivoco, pero las empresas de base tecnológica también tienen que tener una participación de la universidad. Entonces, bueno, requiero como otro tipo de procedimientos que no son los ya difíciles de voy y creo una empresa, ¿no? Pero una de las cosas que destaca de Sintering, creo yo, bueno, pues viendo el momento también en el que se crea, es que se crea en un momento económico también difícil, ¿no? Y que la mortalidad de las empresas, porque claro, tú dices, la mortalidad de las empresas habitualmente es muy alta, es decir, que no es que tú crees un negocio y sobreviva, sino que si tú me dices que se creó en 2015, pues ya son 5 años, ¿no? O sea que 5 años, y ahí está, ¿no? La empresa sigue funcionando y con proyectos abiertos y me gustarían 2 cosas. Una, que nos hablaras del tipo de proyectos, qué proyectos se llevan a cabo, pues a lo mejor si no podéis decir nombres, porque hay veces la consultoría, ¿no?, pues que requiere cierta confidencialidad o cierta reserva, pero bueno, pues al menos así como grandes sectores en los que estáis trabajando ahora. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me interesa, ¿no?, porque yo creo que es uno de los aprendizajes que podríamos dejar aquí, es ¿cómo crees tú, o sea, qué crees tú que hace que después de 5 años, como que la empresa haya arrancado, ¿no?, y que realmente en estos 5 años pues siga ahí, ¿no?, en la brecha? ¿Qué crees tú que es importante? Entonces son 2 preguntas. Una es como los grandes sectores en los que estáis trabajando y el otro es, bueno, pues esto de cómo se consigue, ¿no?, mantenerse 5 años ahí y que los proyectos pues sigan entrando de alguna manera y la empresa perviva, ¿no? Bueno, pues Sintering realmente es una empresa que se dedica a dar servicios de consultoría y acompañamiento técnico, ¿vale?, con soluciones innovadoras de alto valor añadido. Así lo consideramos nosotros y también así lo consideran nuestros clientes, y que nos adaptamos ahora mismo a los grandes desafíos que hay sociales, económicos y ambientales. Pues viene de una trayectoria pues de mucha experiencia. Es una empresa que además todas las promotoras somos mujeres, con lo cual, pues bueno, está bien también que haya empresas de base tecnológica donde todas las promotoras sean mujeres, y nos dedicamos, por acercarla un poco, a hacer estudios de mercado. Pues no sé, trabajamos mucho sobre las dinámicas y las estructuras territoriales, económicas, sociales, culturales, ambientales. Elaboramos y participamos en el diseño y la implementación de proyectos también con una base territorial. Aplicamos diferentes métodos y herramientas de participación, de observación, de evaluación, de planificación. Asesoramos a las empresas a calcular o a establecer metodologías de trabajo con sus compañeros, por acercarla un poco. Pues hemos trabajado en diferentes estudios. Por ejemplo, hemos trabajado sobre los estudios de impacto económico, social y ambiental, pues de las industrias químicas, de la actividad portuaria, de la Universidad de Huelva, también lo hicimos en su momento. También hemos participado en la elaboración de diferentes planes estratégicos, proponiendo
teniendo metodologías de trabajo que sean participativas y fomentando una innovación colectiva, ¿no? Y el conocimiento colectivo que nosotros consideramos que es muy importante. Siempre nos dicen, bueno, ¿qué realmente qué hacéis? ¿Hacéis diagnósticos? ¿Hacéis trabajos, proyectos? Bueno, sí, hay veces que lo hacemos, evidentemente, pero nuestro fin último no es ese trabajo en sí, sino que a lo largo de todo el proceso de creación de ese documento final, que siempre hay un documento final, se quede conocimiento en el territorio. Que la gente aprendamos algo, ¿no? Y digo aprendamos porque hasta ahora, en los 5 años que llevamos, yo considero que estoy continuamente aprendiendo, ¿no? De cada empresa con la que nos reunimos, de cada sector con el que estamos, porque también te ayuda a ver las problemáticas que hay desde un punto de vista mucho más holístico. Hay veces que creemos que tenemos una opinión muy determinada sobre un concepto y cuando alguien nos habla sobre ese mismo elemento desde otro punto de vista, vemos que otras visiones son diferentes y que ese mismo problemática se vive de forma diferente. Entonces, por eso hablaba antes de la innovación social, porque no es solo la tecnología pura y dura en el sentido que la conocemos, sino las innovaciones que vamos incorporando y las nuevas formas de trabajar con la sociedad y con las empresas. Nuestros clientes ahora mismo son tanto empresas como instituciones públicas también, pero también muchas empresas privadas y asociaciones privadas. Y respecto a la otra cuestión que era... Sí, lo de los 5, cómo mantenerse, ¿no? En los 5, ¿qué crees tú, qué factores influyen en que la empresa arranque, ¿no? Que un proyecto que inicia pequeñito y que inicia en un momento que además no es muy boyante económicamente, ¿no? ¿Qué factores crees tú que hacen que, bueno, pues que después de 5 años siga manteniéndose, ¿no? Porque creo que eso es importante si alguien quisiera montar una empresa, pues saber qué elementos hay ahí que pueden ayudar, ¿no? Pues la verdad es que es muy buena pregunta. No sabría exactamente. Yo creo que lo que quizás más se valore de nosotros es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con los trabajos que hacemos hasta este momento. Es decir, una responsabilidad que va mucho más allá de acabar el proyecto, sino es una responsabilidad que va con la sociedad, con el cliente que nos contrata y con los desafíos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Entonces, yo creo que quizás nuestra mayor virtud sea esa, ¿no? La responsabilidad con la que afectamos. O trabajamos cada proyecto. Y ya no es solo una responsabilidad individual, que evidentemente sí, sino también hablo de la responsabilidad colectiva, ¿no? La responsabilidad de enfrentarnos a cada proyecto de forma diferente y teniendo en cuenta no solo los intereses del propio proyecto, sino que también el proyecto ayude a los desafíos que ahora mismo nos enfrentamos, ¿no? Sociales, ambientales, económicos y que nos afectan a todos en ese momento. Entonces, yo no sabría decirlo, igual hay que preguntárselo a los clientes, pero yo creo que la responsabilidad individual y social y el compromiso, ¿no? Del trabajo bien hecho. Hay veces que me llama mucho la atención porque cuando nos reunimos con instituciones o principalmente nos ocurre con empresas privadas, siempre hay algo que nos dicen, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Y la universidad hace esto? ¿No? Y yo lo cuento así sonriendo y de risa, pero es muy triste, es decir, es muy triste que las empresas y la sociedad no sepan, ¿no? Que la universidad nos dedicamos, pues, no sé, a establecer nuevas formas de colaborar, de cooperar, de participar y que sabemos hacer innumerables trabajos que antes se encargaban a grandes consultoras fuera porque se desconocía que había investigadores aquí que también podían hacer ese trabajo. Claro, total que también, bueno, pues eso, fíjate que a mí eso es una de las cosas que me parece importante, ¿no? Y relevante, que desde un espacio pequeño, bueno, como es este, también
se puede aprovechar toda esa experiencia del conocimiento territorial que tenéis, ¿no? Pues como para en un momento dado ponerlo al servicio de la sociedad en general y de las empresas en particular, ¿no? Y esto que dices de la sorpresa es muy sorprendente, ¿no? Que se sorprendan de que desde aquí se puede hacer, pero se puede. Hacer, ¿no? De hecho, otra transversal de todas las personas que habéis estado invitadas al café es que es gente de Huelva, ¿no? De alguna manera es como que desde aquí también se puede, ¿no? Y se hacen cosas que con menos dificultad, ¿no? Mira, ya te iba a preguntar sobre los valores, pero ya me has dicho, ¿no? Responsabilidad y compromiso, como unos valores que están ahí, ¿no? Y que entiendo que por lo que estás comentando, pues tienen la honestidad también como de fondo, ¿no? Es decir, como que se puede hacer y que no. Pero mira, quería preguntarte, porque como también aquí lo que estamos es conociendo a las personas, ¿no? Lo que te quería preguntar es, tú eres de familia de empresarios, de empresarias, ¿no? ¿Tú crees que te ayudó a la hora de decir, pues sí, me tiro para adelante con esto y vamos a hacerlo? ¿O tú crees que fue un proceso completamente diferente? ¿O el hecho de que supieras que en casa, bueno, pues las cosas son así, ¿no? Y cómo es llevar una empresa y qué es hacer, aunque sea una cosa completamente diferente, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, no? Porque muchas veces se cree que, bueno, es que para ser empresario o empresaria, pues tienes que ser hijo o hija de, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no sé, me gustaría ver tú cómo lo vives, ¿no? O cómo lo ves esto. Bueno, yo creo que sí, es decir, que a mí sí me ha influido. Evidentemente, yo creo que toda la trayectoria personal e individual de cada uno de nosotros nos marca, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Evidentemente, yo vengo de una familia de empresarios y de emprendedores, porque, bueno, yo siempre lo he puesto, mi padre empezaba con una pequeña tienda de electrodomésticos vendiendo una radio y sacando con el beneficio comprando 2 radios que luego vendía, que luego un televisor, y poco a poco pues fue ampliando y ahora tiene un negocio considerable. Entonces yo creo que también esa historia de vida te marca y muchas veces nos enfrentamos al emprendimiento, nos da miedo emprender, ¿no? Nos resulta como, bueno, es como estar toda la vida en la incertidumbre de saber qué va a pasar y qué no va a pasar. Yo creo que yo esa parte no la tengo porque el hecho de que mi familia durante toda la vida se haya dedicado a esto, ¿no? Con diferentes negocios, pues te ayudan a ver la vida de una forma diferente. Entonces, sin lugar a dudas, mi trayectoria personal me marca y me hace que me enfrente al emprendimiento de una forma diferente. De hecho, nunca lo rechacé. Cuando terminé los estudios universitarios, bueno, y como todos los jóvenes me enfrenté al mercado de trabajo y me di cuenta, aunque es otros tiempos y ahora desafortunadamente cuesta más trabajo, me di cuenta que era muy complicado tener un empleo, ¿no? Acceder a un empleo, porque casi siempre nos pedían o siguen pidiendo experiencia profesional cuando era imposible tener experiencia profesional. Y en ese momento sí me planteé continuar con el negocio de mis padres. También es verdad que me requería pues enfrentarme a formas, ¿no?, como más tradicionales de hacer las cosas, pero sí, en algún momento me planteé seguir con el negocio familiar. Luego la vida me llevó a la universidad a desarrollar otro tipo de trabajo que la verdad no los esperaba, pero que me encanta, que es la investigación. Y entonces entré en un centro de investigación, en aquel momento en el Observatorio Local de Empleo, y ya dejé mi vena empresarial. Entonces, cuando surgió esta oportunidad de crear una empresa, evidentemente surgió como todo, es como una ruptura, ¿no? Surge en un momento de inflexión, en un momento de grandes cambios, ¿no? Era un momento pues, un poco turbulento en el que había que tomar decisiones hacia dónde tiramos y había 2 soluciones, o tirar hacia adelante o tirar hacia adelante, no había otra solución. Entonces, pues bueno, al principio cuesta trabajo porque parece como que uno se acomoda, ¿no?, en su posición de asalariado, pero yo creo que la actividad emprendedora aporta muchísimo a
la vida, te aporta el estar vivo, ¿no? El estar continuamente activo, te aporta las relaciones profesionales con otras personas, es decir, que de otro modo en el ámbito universitario sería muy difícil tenerlo solamente, ¿no? Entonces sí, es verdad que en mi vida personal yo supongo que me ha marcado y siempre he tenido ganas de tener una empresa, la verdad. Pues y ahora tengo mi empresa, o sea... Ahora la tienes, o sea que es maravilloso, ¿no? Desde ahí. Dices que estar en el mundo de la empresa te enriquece mucho como persona, ¿no? Imagino que también como investigadora, ¿no? Me nos estás contando, como por esto de los puntos de vista, ¿no? El encontrarte en otro mundo, ¿no? Porque nos dicen mucho a los universitarios y universitarias que estamos como muy encerrados en el mundo en nuestro pequeño mundo, ¿no? De hecho, por eso estas charlas es como querer abrir una ventana a otras situaciones, ¿no? De gente de dentro de aquí, de la universidad, que está en el mundo, y de gente del mundo que viene a la universidad a contarnos, ¿no? Y ¿cuál dirías tú, ¿no? Que es como lo que más te aporta, ¿no? Como investigadora, el estar en el mundo de la empresa también, ¿no? O sea, porque claro, son dos mundos que tienen lógicas muy diferentes, ¿no? La lógica de la investigación es la del tiempo reposado, la de la reflexión, la del trabajo muy cuidadoso, muy meticuloso, estar mucho tiempo quizá para descubrir algo, y la lógica de la empresa es vamos que nos vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas eso, no? ¿Cómo llevas esa...? Bueno, esa parte la llevo regular, la verdad, ¿para qué no? Pero yo creo también que es que yo creo que los universitarios, quizás los académicos, somos como un colectivo, por decirlo muy desconocido, porque es verdad que nos dedicamos a dar nuestras clases, a la formación, a la educación, nos dedicamos a la investigación y estamos con nuestros artículos, con nuestras metodologías de trabajo, todo eso, pero hay otra pata de la que nunca hablamos y que en realidad es el origen de las empresas de base tecnológica, que es la transferencia. Entonces, yo creo que son tres patas completamente definidas. Lo único que pasa es que esa tercera pata nunca hablamos de ella, pero es que es nuestro derecho y es un deber, es decir, es derecho y deber al mismo tiempo, o al menos así lo considero yo, hacer transferencia, es decir, permitir que nuestros conocimientos y ese tiempo que nosotros dedicamos a la investigación, sí, aquí en el despacho, aislado o discutiendo con compañeros en una sala, luego podamos transmitirlo a la sociedad, ¿no? Y en esa tercera pata es donde están las empresas de base tecnológica, ¿no? Entonces, por eso digo que somos los eternos desconocidos, porque o estamos en la investigación pura y dura, como dicen, como una rata, ¿no? Metida en tu despacho de biblioteca, o estamos en la formación, pero no, es que también estamos en la parte de transferencia. Y bueno, la parte de transferencia a la sociedad es compleja, a la ciudadanía y a las empresas. Sobre todo porque, como tú bien decías, Blanca, las empresas viven al día. Y esto no lo quiero para hoy, lo quiero para ayer. Entonces, bueno, es que para ayer yo no puedo trabajar así como para ayer, porque ya decía que aquí no es dar un servicio y hacer un informe, es trabajar sobre una metodología. Y cada proyecto lleva asociada su propia metodología, su propia forma de trabajar con los agentes, con cada uno de los agentes que están, su propia forma de cálculo de indicadores, su propia forma de análisis, su propia estructura. Con lo cual no es elaborar un proyecto, sino que requiere una fase previa de meditación, de reflexión sobre esos trabajos que aquí no está. Entonces, yo también, que no llevo bien la presión, para que vamos a reconocerlo, todos no pueden ser virtudes, entonces esa parte la llevo regular, pero adaptándome a ella. La verdad es que creo que me viene bien determinada presión. ¿Y los clientes también acaban comprendiendo que merece la pena esperar o no? Bueno, también es verdad que luego al final no esperan tanto.
Las cosas salen, ¿no? Las cosas salen, ¿no? Y también es cierto que las cosas salen porque, bueno, como decía antes, las promotoras que componen esta empresa y el personal que tenemos también en la empresa somos profesionales que llevamos trabajando en este ámbito muchísimos años. Es decir, yo entré a trabajar sobre inteligencia territorial, pues creo, no recuerdo más, en el 99 y soy la más joven. Con lo cual es que son muchos años, entonces esta experiencia trabajando sobre una misma temática, ¿no? Y trabajando además continuamente, yo desde que entré en el centro de investigación trabajamos con diferentes asociaciones, hemos estado trabajando con diferentes asociaciones de la ciudad, entonces llevamos mucho tiempo trabajando con la sociedad, con lo cual esto tiene que fluir por algún sitio, es decir, la experiencia es un grado y evidentemente es así. Entonces, todo el proceso, todo el aprendizaje que hemos tenido durante estos años nos ayudan ahora pues, a abordar los proyectos de una forma completamente diferente. Y yo creo que además se comete la equivocación que no son dos mundos, la universidad y la empresa. Es decir, no, yo no soy una persona cuando estoy no dando clases o cuando estoy investigando y otra cuando voy representando a la empresa de base tecnológica. Es que para mí forma parte, esa transferencia forma parte de mis funciones y mis obligaciones como personal de la universidad, que es la transferencia. Si no, ¿para qué sirve la investigación si no tiene una aplicación en el territorio? Sí, sí. Bueno, pues yo tengo todavía algunas preguntas, pero ya ha pasado como la media hora y bueno, pues me gustaría como que las presentes a través del chat, pues hicierais como hemos hecho en otras ocasiones, pues como algún comentario, ¿no? Como que nos dejarais en el chat alguna palabra, algún concepto, algo de lo que os está, bueno, pues llegando, ¿no? De lo que Celia nos está contando. Así que os animo a que nos dejéis, bueno, pues pues vale una palabra, vale algún elemento, ¿no? Que nos sirva, bueno, pues para saber que estáis ahí y que estáis escuchando lo que Celia nos cuenta, ¿no? Y la reacción que os suscita. Y también nos podéis dejar preguntas en el chat. Así que os animo a participar, ¿no? No simplemente, bueno, pues a estar como de espectadores, ¿no? O espectadoras. Si tuvierais que decir como una palabra o dos, ¿no? De lo que estáis oyendo, pues nos gustaría que nos las dejarais en el chat, mientras yo sigo preguntándole algunas cosas a Celia y si vosotros queréis, pues es también momento, podéis tomar el micrófono si queréis, ¿no? Aquí hay una pregunta súper buena que creo que te voy a hacer ahora mismo, Celia, que es, ¿creéis que sería necesario fomentar que los jóvenes participaran más en este tipo de proyectos como futuro profesional? Pues sí, la verdad es que no es que creo que sería necesario, es que creo que debería de ser imprescindible, ¿no? De que se participe. Nosotros desde la parte que nos toca, desde el centro de investigación o incluso de la empresa de base tecnológica, estaríamos encantados de acoger a estudiantes que quieran venir con nosotros, acompañarnos en las sesiones, en los proyectos y vean cómo lo hacemos. Y de hecho, trabajamos con muchos estudiantes, ¿no? Y bueno, quizás a la hora de elaborar los trabajos tardamos un poquito más, porque ya decía que no es el fin último, el fin no justifica los medios, con lo cual sí tardamos un poquito más en la elaboración de los documentos porque lo que transmitimos es esa metodología. Y sí, es que los jóvenes soy el futuro. Bueno, yo me considero joven, la verdad, igual para vosotros no lo soy, pero bueno, yo creo que lo soy. Y yo creo que sí, que soy el futuro. Y hay veces que nos enfrentamos con miedo, ¿no?, al emprendimiento. Y yo creo que no hay que enfrentarse con miedo al emprendimiento. Creo que es una actitud de vida, sí, evidentemente,
pero que contribuye enormemente a nuestra satisfacción, no solo profesional, que evidentemente trabajamos para vivir, sino también personal. Nos ayuda a estar al día de lo que hay, de lo que no hay, a movernos en entornos, a conocer diferentes aspectos de un mismo proyecto que igual de otro modo no lo conoceríamos porque no tendríamos la oportunidad de relacionarnos con otros. Entonces, creo que sería imprescindible. Claro, pues bueno, desde aquí animo, ¿no? Pues como pues Andalucía Emprende, ¿no? Y también el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad. Si alguien tuviera interés, pues me puede escribir a mí, ¿no? Pues como pues para hacer una estancia de prácticas o de investigación práctica o lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, pues si me escribe, pues a lo mejor podemos ver la manera de articular, ¿no? Pues algún tipo de proceso de estancia, ¿no? Pues porque son estas cosas que a lo mejor siempre se piensa que es necesario, ¿no? Pero en algún momento surge la cuestión y el verdadero interés y entonces pues a lo mejor sí que se podría abrir, ¿no? Ahí, Celia, como un espacio, ¿no? Como para que al menos los jóvenes y las jóvenes pudieran conocer mejor qué es lo que se hace, ¿no? Y fueran como impregnándose, ¿no? No solo de los conocimientos, sino de estos valores de los que estabas hablando, ¿no? De la responsabilidad y de la responsabilidad de la profesionalidad, ¿no? El dejar las cosas ahí bien. Bueno, sí, ¿querías? No, decía que sí, digo que para mí, descubrir todo este mundo, sobre todo de la inteligencia territorial, cuando entré, ahora ya lo aplico, fue verdaderamente emocionante. Al principio desconcertante, porque no entendía bien cómo funcionaba, pero luego ha sido muy, muy emocionante. He participado en proyectos con base territorial, pues no lo sé, por ejemplo, en el proyecto del Distrito Quinto, ¿no? Aquí en la zona del Torrejón, en diferentes sesiones con la ciudadanía, en proyectos que no me podía ni imaginar que el resultado pudiese ser ese. Entonces, creo que para vosotros como jóvenes participar en este tipo de proyectos, ojalá a mí alguien me hubiese dado la oportunidad cuando estaba estudiando de poder trabajar aquí, porque te enriquece muchísimo y sobre todo te hace afrontar la vida profesional futura de una manera completamente diferente. Fíjate que teníamos una pregunta aquí, como sigo animando, ¿no? A las personas presentes, ¿no? Que nos dejen como una palabra o algo a propósito, bueno, pues de lo que les está pareciendo la conversación con Celia. Pero mira, yo tenía también como otra pregunta aquí preparada a propósito bueno, tú eres directora del máster de empleo, ¿no? De la Facultad de Ciencias del Trabajo, aparte de profesora de Economía del Trabajo, aparte de tener esta experiencia, ¿no? En el mundo de la empresa y en el campo de la inteligencia territorial. Quería preguntarte un poco por esto, ¿no? Por el futuro del empleo, ¿no? Es que como que trasluce por un lado, o sea, es muy curioso porque se supone que vivimos en la sociedad más avanzada de la historia de la humanidad, en el sentido de que vivimos más, nos morimos menos, nos morimos más tarde y con menos calamidad. Ya la probabilidad de morirte en una guerra es muchísimo más baja. Es decir, como que hemos conseguido un logro material y la gente suele dormir en buenas camas. En fin, o sea, la mayor parte de la gente, ¿no? Independientemente de que obviamente hay bolsas de pobreza, pero que parece que por un lado es como una sociedad en la que todo el mundo tiene más calidad de vida que nunca, pero por otro lado tenemos como esta espada de Damocles de que esto se va a acabar, de que el futuro del empleo, de que estamos en cierto modo peor que nunca. Entonces, ¿cómo ves esto? Y muchas veces, ¿no? Yo lo que recibo también como profesora es que muchos estudiantes me dicen, bueno, es que la cosa está fatal, tan mal, tan mal, tan mal, que hasta qué punto que me forme tiene algún tipo de garantía, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿cómo ves tú esto, ¿no? El futuro del empleo de los jóvenes y... Pues
Bueno, evidentemente la formación yo creo que es vital para eso. Yo muchas veces se lo digo a mis estudiantes. Digo, bueno, yo ahora me pongo a pensar y quizás no recuerde gran parte de los conocimientos que mis profesores en esos momentos me dieron, pero lo que sí me aportó el paso por la universidad son los recursos. A mí ahora mismo no me da. Yo recuerdo que cuando entré en la universidad, Dios mío, tenerme que estudiar un tocho así, ¿no? Para mí era impensable. Ahora mismo, pues después de me ha ido bien, pero también me han dado muchos palos, con lo cual todo eso forma parte de la experiencia. Entonces yo creo que lo que da la universidad son recursos, ¿vale? Una cantidad de recursos tremendos para enfrentarnos a la complejidad que tienen los mercados. Entonces, formarse yo creo que no es una opción, igual que decía antes, que debe de ser una obligación. Además, el concepto de la formación también ha cambiado rotundamente. Es decir, ahora no hablamos de un paso de un proceso de formación que dura durante un periodo de tiempo y luego nos insertamos al mercado de trabajo, sino que ahora la formación es continua a lo largo de nuestra vida. Y quizá el trabajo le falta esa parte, o al menos creo yo, ¿no? Ese cambio, ¿no? O a nosotros nos falta ese cambio de mentalidad, porque el trabajo ha cambiado. Es decir, no es lo mismo el trabajo que había hace 70 años, 50 años, que el trabajo que hay ahora mismo. Pero la forma en la que abordamos, ¿no? El trabajo sí sigue siendo la misma. Es decir, antes el empleo era, uno estudiaba, iba al mercado de trabajo, encontraba un empleo y ahora estaba en ese empleo durante toda la vida. Ahora no, ahora estamos un tiempo, luego cambiamos hacia otro empleo, en otro sector diferente, luego tenemos que cuidar, tenemos hijos o no tenemos, o cuidamos a nuestros padres y salimos del mercado durante un tiempo y luego volvemos a entrar, o ahora estamos de empleo asalariado y ahora ejercemos de autónomo. Es decir, existen muchas transiciones ahora mismo en el mercado de trabajo. Y esa es la exigencia, por eso la formación sí o sí pues tiene que ser una formación continua. Si no, nosotros no podríamos abordar todas estas transiciones laborales de forma satisfactoria. Entonces, yo creo que este es el futuro. Entonces, no es un empleo para toda la vida. Es poder tener un empleo durante toda la vida, pero no tiene por qué ser el mismo empleo. Y entonces la formación en este caso es vital. Lo único que pasa es que creo que nuestra concepción del trabajo no ha cambiado y las instituciones siguen viendo ese trabajo tradicional. No el actual, sino el tradicional. El conseguir un empleo para toda la vida, eso ya no existe, el empleo. En muy pocos trabajos tenemos un empleo para toda la vida y, de hecho, raramente, a mí no me ocurre tampoco, incluso yo soy asalariada en la universidad y no me ocurre, ¿no?, el que me formase y ya no hago nada. Estoy continuamente formándome en el trabajo, continuamente abordando cuestiones nuevas y sigo en el mismo empleo. La mayor parte de los jóvenes igual no tenéis esa suerte o esa desgracia, quizás sea, y podéis ir alternando entre un empleo y otro, pero sí es verdad que las instituciones nos tienen que acompañar en este proceso. No tiene que ser una tragedia, como ahora mismo lo hay, el perder un empleo y el enfrentarse a la búsqueda de empleo. Para eso las instituciones tienen que acompañarnos en esa búsqueda de empleo. Sino que en esa situación nos vamos a encontrar en diferentes momentos. Y entonces lo que sí necesitamos es recursos para afrontar esa trayectoria y nuevas visiones para afrontar un mercado de trabajo que nada tiene que ver con el mercado de trabajo de hace 30 años y las instituciones parecen que en ese sentido apenas cambian, ¿no? Es mi visión también. Pues muchas gracias. Pues no sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una preguntita más, porque no quería que son como una y otra de cierre, ¿no? Y no quería que te escaparas, ¿no?, de la conversación sin hablar de otro tema que yo creo que es muy importante y que además en el cual tú también tienes mucha experiencia, porque eres profesora en el Máster de Género, Identidad y Ciudadanía, ¿no?, en la asignatura de Desigualdades de género en el mercado de trabajo, ¿no? Y bueno, esto de la incorporación de las mujeres al mercado
como laboral, ¿no? Que se hace a pasos agigantados, pero como que sigue habiendo ahí pues esos techos de cristal, ¿no? O el suelo pegajoso que le llaman, ¿no? Que a veces no te puedes despegar del suelo, no que no vayas a dar en el techo, y la brecha salarial y todo esto, ¿no? Y hay este elemento también del emprendimiento. Es decir, si hay una brecha gorda, grande, es en las mujeres, ¿no? En las mujeres emprendiendo. Entonces, no sé, si como empresaria, ¿no? Por un lado, y luego pues como conocedora del tema, pues tienes algún elemento pues que comentar sobre esto a las personas que nos escuchan, ¿no? Hombre, sí, evidentemente las desigualdades siguen existiendo. Quizás mucho más acentuado en el ámbito del emprendimiento, ¿no?, que en el ámbito del empleo asalariado. Ya existen diferencias de empleo asalariado. Las mujeres trabajamos en sectores completamente diferentes al de los hombres, completamente diferentes, no, pero no trabajamos en los mismos sectores que los hombres y no nos dedicamos a lo mismo y tampoco hacemos las cosas igual que los hombres. Evidentemente, hombres y mujeres somos diferentes y sí sufrimos grandes discriminaciones en el mercado de trabajo. Yo creo que quizás no hemos llevado demasiado tiempo en la sombra, ¿no? o en un segundo plano, y creo que el potencial es enorme. Siguen creciendo cada vez más las tasas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo y que quizás nos falte un poco más de autoconfianza, ¿no? Es decir, pensar que somos capaces de hacer cualquier cosa y de enfrentarnos a cualquier proyecto. Sí es verdad que siempre tenemos nosotros esa doble carga, ¿no?, del trabajo, la familia, ¿no?, y el trabajo, y que es verdad que el emprendimiento, al menos en los primeros años de lanzamiento, requiere una dedicación muy intensiva y compaginar la familia y el trabajo es difícil. Pero bueno, yo creo que la sociedad no puede obviar esta situación, que este problema, por decirlo de alguna manera, o esta barrera es un problema de la sociedad y no de las mujeres y no de los hombres, sino de la sociedad en su conjunto, y tenemos que empezar a enfrentarnos al tema de la conciliación para que podamos participar de forma activa, voluntaria en el mercado de trabajo. Y sí es verdad que hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Y sobre todo, también es muy triste, nosotros trabajamos mucho estudiamos las discriminaciones o las desigualdades en el mercado de trabajo en el mundo, ¿no?, en Europa, en España, y que cuando salimos de nuestra pequeña burbuja, ¿no?, de países desarrollados, pues la situación nada tiene que ver con la que estamos ahora. Ahora creemos que tenemos muchos derechos concedidos ya, afortunadamente, y los tenemos, ¿no?, que deberían de ser nuestros hace mucho tiempo, pero bueno, ahora mismo los tenemos, y en otros países del mundo, bueno, es que están empezando a luchar por esos derechos. Entonces, sí, siguen existiendo muchas desigualdades, aunque es cierto que los más jóvenes, o al menos mi percepción como docente o como profesora, o quizás con mayor edad, es que no ven que existan esas diferencias. Creen que los jóvenes, hombres y mujeres, son iguales, pero luego cuando se enfrentan a las estadísticas y los datos, ven que sí que existen desigualdades que existen, son latentes y además son estructurales, se mantienen a lo largo del tiempo. Sí, qué importante es esto que dices, ¿no? Sobre todo ganar autoconfianza, ¿no? Y decir, bueno, que a lo mejor por las educaciones que recibimos, pues a lo mejor las mujeres no somos tan animadas al emprendimiento y al riesgo, ¿no? Y que creo yo que es importante también, bueno, pues que la gente vea que se puede, ¿no? Y que se puede hacer, y que es cuestión de ganas, de valor y de tiempo, ¿no? Pero claro, hay veces que nos dicen, bueno, ¿y ahora te vas a meter en esto? Bueno, ¿se lo dirías a un hombre, ahora te vas a meter en esto? ¿No? Claro. Y dice, sí, bueno, ¿por qué no? ¿Y te merece la pena? Pues sí, ¿por qué no me va a merecer la pena? Entonces, estamos tan acostumbrados a que nos
nos impregne, ¿no? O continuamente con desconfianza, que yo creo que una parte importante para evitar las desigualdades es que tengamos confianza, que nosotros podemos hacer cualquier cosa que queramos hacer, que nos dediquemos y que nos empeñemos a hacer, ni más ni menos. Pues muchísimas gracias, Celia. No sé si hay alguna... nos dicen que ya hay total igualdad, pero como Celia comenta, las estadísticas demuestran que lo contrario, que es que se sigue infravalorando la capacidad de la mujer. Pues sí, totalmente de acuerdo, Jaime, ¿no? Eso es lo que estamos comentando, ¿no? Gracias por tu comentario. Pues Celia, ya pues para cerrar, ¿no? Y si no hay ningún otro comentario, que sí que me gustaría, ¿no? Que le escribierais un mensajito a Celia, ¿no? Como de despedida, para resumir, ¿no? Y como para cerrar la conversación. Si volviéramos al tema del emprendimiento, ¿no? Y a tu papel como emprendedora, si tuvieras que resumir en uno, ¿cuál dirías tú que ha sido tu principal aprendizaje de moverte, ¿no? en este terreno, ¿no? De haber dado el paso de generar una empresa y moverte en ese espacio? Pues, como diría, pues quizás he ganado personalmente, no podría definirlo con una palabra, lo voy a intentar, pero no sé si podría definirlo con una palabra. Sí sé que el hecho también de montar la EBT, a mí, por decirlo de forma llana, me ha dado alas, ¿no? Ajá. Es decir, creo que sí, que yo he ganado mucha, profesionalmente sí, pero también he ganado mucha autoconfianza en mí misma. Es decir, me costaba trabajo enfrentarme a determinadas cuestiones o a determinados proyectos yo sola y, bueno, me he dado cuenta que, bueno, ¿por qué no? ¿No? Puedo hacerlo. Igual no lo hago tan bien, o igual sí lo hago tan bien, o unas veces lo hago tan bien y otras veces lo hago tan mal, pero sí tengo confianza en mí misma para saber que soy capaz de hacer las cosas. Entonces me quedaría con la visión que he dicho antes, con la autoconfianza. Creo que eso es esencial para emprender. Pues qué bueno que lo digas, ¿no? Porque hay veces que tú dices, ay, sería para montar una empresa tendría que tener confianza. Y dice, no, monta una empresa y gánala, ¿no? Que gana esa confianza montando la empresa, ¿no? Lo cual, pues me parece... Bueno, para las decisiones importantes siempre hay un punto de inflexión en la vida. Sí, sí. Entonces, en ese punto de inflexión uno toma decisiones y la verdad yo animo a todo el mundo a montar una empresa. Se pasa bien, se trabaja, pero es muy, muy divertido y sobre todo se aprende muchísimo. Claro, mira, Agustín Galán comenta, Celia es un magnífico ejemplo de liderazgo tranquilo, ¿no? De slow leadership, ¿no? De liderazgo, no sé si lento, porque no es lento, sí, es calm, ¿no? Calmado, ¿no? Y tranquilo, sí, sí. Sí, ofrece siempre, ¿no? Ese arropo de tranquilidad, de bueno, estamos en la vorágine, pero no pasa nada, todo el mundo tranquilo. Todo, ¿no? Se arregla. Todo se arregla. Nos dice Elena Romero también que le ha parecido una charla muy ambiciosa y muy esperanzadora. Pues, ¿por qué no hacer algo si sé que puedo, ¿no? Y sobre todo, pues, la forma de probar que puedes es intentándolo, ¿no? Entonces, claro. Además es que si puedes y quieres, es que debes hacerlo. Es que nadie te debe de decir que no puedes hacerlo y es más, tendrías que hacerlo por ti misma. Bueno, pues no sé. Yo creo que no sé cómo agradecerte, Celia, el tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que estás ocupadísima entre una cosa y la otra, y la dirección del máster, y la empresa, y la investigación, y ha sido maravilloso que nos hayas hecho este hueco y nos hayas compartido tu experiencia, pues que animamos, ¿no? a las personas, bueno, pues que están aquí, que si quieren se pongan en contacto conmigo, si quieren ponerse en contacto con Celia y ya vemos cómo podemos analizar, ¿no? Muchas gracias a vosotros y espero que mi experiencia también haya servido para algo y sobre todo para animar, ¿no? A que otras formas de empleo son posibles
y sobre todo para animarnos a estar activos. Creo que eso es esencial y para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias.